Y aquí seguimos con ustedes en el rumbo de la tarde y ahora es momento de nuestra entrevista. Vamos a hablar con Loren Mota, que es comunicadora social de profesión, locutora y maestra de ceremonias. Además es una podcaster, así lindo como suena, y que es precisamente la productora del podcast La Reflexión de la Semana. Bienvenida, Loren, al rumbo de la tarde. Hola, gracias, muchas gracias por recibirme. Así es, soy podcaster por coincidencia de la vida. Podcaster, eso es un país, ¿usted es un país? No. Tú lo ves que ahora, después que existe este tema de las plataformas digitales, tú le pones una ER a todo, al youtuber. No, pero espera, ese término no me lo inventé yo. No. Eso decimos. Pero es real. Exacto, es un podcast. ¿Qué es un podcast y después qué es un podcaster? Enséñale al viejito, enseña. Esto, hasta en palabras llanas, esto mismo que estamos haciendo aquí es un podcast. Lo único que estaría en el internet a demanda. O sea, yo creo un podcast con diferentes episodios y ahí entonces expongo temas, llevo personas, le hago entrevistas y eso ya entonces está, que tú lo puedes escuchar cuando quieras. Sí, adelante. Mi podcast en este caso se escucha en 8 plataformas a nivel mundial por una plataforma que se encarga de distribuirlo y las más importantes ahora mismo son Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Escúchame, Sandy, perdóname. Porque que a nosotros los de otra era, hay que llamarnos suave. Llévenlo despacio, que de gasoil. Exactamente, en definitiva. Usted vio que yo me quedé con la boca abierta, taciturno, taimado. Pues, ¿qué hago? ¿Le doy para atrás? Por favor, ¿qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Con qué se come eso? Un podcast es un programa en streaming en ¿Y qué es internet. Streaming? Streaming es exacto, él tiene toda la razón. El streaming es que está subido en internet a demanda. Es que le estoy tratando de buscar las palabras más llanas. Tú ves cómo tú, por ejemplo, si vas a Spotify, tú vas y buscas una canción. La que yo quiera. La que tú quieras. Sí, bueno, pues. los podcasts. Amor mío de Juan Bao. Son plataformas en donde tú puedes ver toda la programación que hay o todos los productos que personas como Loren fabrican, hacen una propuesta, una temática sobre diferentes cosas, lo cuelgan en estas plataformas y las personas pueden elegir escuchar eso las veces que quieran. Yo te tengo una mala noticia. Yo entendí desde el primer momento. Lo que pasa es que hay muchísimos viejitos por ahí que no entendieron. Yo me lo imaginaba. No, la definición que ella hace es sumamente exacta. No obstante, hay características, y me gustaría que entráramos ahí, características en términos temáticos, en contenido, características particulares que tiene el contenido de un podcast. Y yo creo, de hecho, que el podcast forma parte de un proceso de sustitución del mundo analógico por el mundo digital. Porque, por ejemplo, la radio, lo que estamos haciendo aquí hoy, antes... Le voy a hacer una pregunta a él, que deje su vaina. No. Es para que ella pueda tomar referencia. En dominicano. Sí. Exacto. Adiós. Por ejemplo, lo que tú dijiste aquí, estamos haciendo radio hoy. Exacto. Aquí hay que escucharnos en vivo, en el momento. Vivo. Pero el podcast tiene otra temática. El podcast tú lo grabas El por podcast episodio. es diferido. Exactamente. En diferido. O sea, que forma parte de realmente es un contenido a demanda. Exacto. ¿Por qué a demanda? Porque es cuando tú lo quieres Cuando tú escuchar. lo requieras, que forma Y de parte hecho, de la forma de consumo moderna. Exacto, y de hecho tienes la oportunidad de cualquier plataforma que lo escuche, tanto en Google, Spotify y Apple Podcast, lo puedes descargar el episodio, guardarlo ahí y escucharlo cuando estés tranquilo. Por ejemplo, Programa se pasa en diferido en el Cibao. Eso no es un podcast. No. Porque podcast es que yo lo pueda ir a buscar cuando yo quiera, donde yo quiera. Sí, pero sin embargo lo suben a YouTube, el programa. Lo que pasa que ahí en tiene también un formato podcast. Sí, pero en este caso... Aunque la concepción del programa natural en términos temáticos no es un podcast, cuando se distribuye en una plataforma digital, en Spotify o en YouTube, ya adquiere el posicionamiento de un podcast. Perdona, Sandy, exactamente, es una combinación. Perdona, Sandy, que le entra en sintonía con usted. Oye, está en su tema, está en sus lo que aguas. pasa es que yo tengo en sus aguas. Yo tengo un podcast. Sí, porque que está en sus Ah, aguas. Yo tengo un podcast que se llama Real Talk y estoy muy ¿Cómo que llama? metido ¿Cómo se llama? Real Talk. Sí, Reels Real de Talk. Instagram.
Reel ya. y Talk de TikTok. Oh, Reel yeah. Talk. Pero se muy llama. chulo. Sí, Bueno, sí, en este sí. caso el mío se Ya llevo llama 15 episodios. Ay, pero bien, felicidades. En este caso el mío se llama la reflexión de la semana. Excelente. Y así. ¿Cómo se presenta? yendo- Preséntelo aquí, como que estuviéramos ahí. Ay. Preséntelo, vamos a ver. No la La pongan en- reflexión de la semana. Ahí nosotros tratamos temas que tengan que ver de comunicación corporativa, marketing digital, redes sociales, eventos, protocolo. Hacemos reflexión de mindset y sobre todo lo más importante, llevamos personas Y que tiene- nos puedan Un segundo. Olga. arrojar luz y, tienen su- enseñarnos. tienen un intro para la reflexión de la Claro, semana. aquí lo Con una tengo. voz locutoril así. Mi voz. Como dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Pero, oiga, Mi tranquilo, voz, mi sí, voz. con voz así como la de Hansel. Hansel, que está antes de nosotros en el programa Sí, anterior. que debe de estar escuchando. Sí, Hansel. La voz ombligofónica. De Hansel. Hágalo así, como, ¿qué programa es que viene ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora, Hansel? Bueno, en mi caso yo tengo una voz más femenina, más Sí, pero tranquila, locutoril más al fin. adecuada. Wow. Entonces, ¿qué usted quiere que le diga de él? Presénteme el programa. Bueno, la reflexión de la semana puedes escuchar cada episodio. Estamos cada sábado y domingo. Yo quise agregarle, poder subirle, porque hay veces, a sinceridad, como esto es tu propio, uno es el que decide en este caso, qué sube y qué no y cuándo subirlo. Lo que pasa es que tienes que comprometerte con tu audiencia para que tu audiencia a sí mismo espere el contenido. Así que, retomando lo que usted me solicitó, la reflexión de la semana para escucharnos cada sábado en cada episodio nuevo, donde te traeré profesionales que te contarán cómo lograron conseguir sus metas a pesar de las adversidades. Ay, qué lindo. Excelente. Tú sabes que yo he percibido que los podcasts que se están haciendo en la República Dominicana tienen una característica diferenciadora de la radio como tal. Y es que los conceptos son más intimistas. Es como que si tú no asumieras una pose. Bueno. Porque tú sabes que estamos todos contaminados por la forma de locución tradicional. Sí. Señoras y señores, buenos días. No, en mi caso yo tengo una gusta. responsabilidad con mi audiencia o mi comunidad de queridos reflexioneros, donde yo sí hablo correctamente porque soy No, comunicadora. pero no es que no se hable correctamente. Lo que quiero decir es... Sin pose, sin pose. Sin pose, Y claro, te es más pregunto, ligero. ¿eso tú crees que es una tendencia local? Porque otra cosa, muchos de los podcasts que se están haciendo aquí Sí. se parecen. No sé si tú te has dado Sí, cuenta. yo diría que es más una tendencia el ser más refrescante, el no tener tanta postura, Exacto. estructurados, encasillarnos. En realidad, que a eso era lo que iba. En mi podcast, por ejemplo, yo inicio con una pregunta que se la tengo que enviar a sinceridad a mis entrevistados para que se analicen, porque es una pregunta de reflexión e introspección totalmente. ¿Quién es fulano de tal sin títulos? ¿Quién es Olga Almanzar? ¿Quién es Olga Almanzar Sin sin títulos? Gran O sea, el Carlos- título es lo de licenciada. Exactamente. Ah, Entonces ahí ok. ella va a tener que decir la Profundizar en la persona persona. que es. ¿Por qué? Porque en el podcast lo que yo le doy importancia es al ser humano. Porque nosotros no llegamos a ninguno de los títulos si tú no eres un ser humano primero. Pero no tratan temas de marca personal, Claro, manejo de claro. imagen. ¿Qué usted opina, Loren? ¿De las Espérese. marcas personales? No, yo le voy a hacer una pregunta a Bucapié. Ay, Ay. mi madre, ya ¿Qué yo no sé usted- para qué me metí en y este voy a lío. hablar mal, mire, cosa que yo no hago, pero tengo que Cuente. ponerlo como del pueblo así. Sí, dígame. ¿Qué usted opina acerca de esa declaración Ay. tan torpe, tosca, aunque la estoy condicionando, pero tengo que explotar porque tengo que expresarme, Sí. sobre la encargada o la estratega de metió comunicación del moca. Ejecutivo, Angelita Peña, que en su Twitter... Esa es mi prima, mucho cuidado. Bueno, pues se guayó. En su Twitter dijo, siendo una estratega de comunicación, debo acentuar, Sí. que cuánta gente fea en televisión y mal ataviada. Bueno, justamente estábamos hablando de ese tema en el programa que va antes de tomando el rumbo. Hágame el favor, antes de diga que no se trataba de nosotros cuando hizo esa No. afirmación. ¿Qué usted No. piensa de ese manejo? No, yo pienso que está mal, porque es que tú como asesora de comunicación, así sea de imagen, de lo que sea. De estrategia de como comunicación. en este caso de comunicación ya es difícil tú tener que referirte a tus colegas de esa manera, a las personas que realmente te fabrican la comunicación y a los que te fabrican la información y de aquellos de lo que tú te apoyas para poder distribuir todo lo que se hace desde el puesto en el que tú estás. Pero Entonces, además de la simple conveniencia de las interacciones laborales, Sí. está el hecho, y eso lo pongo yo, Olga Almanzar, que estamos hablando
de una persona que se autodenomina estratega de comunicación del Exacto. poder Bueno, ya ahí no sé ejecutivo, realmente. del poder ejecutivo, y eso reviste una cantidad de prudencia para tomar decisiones Exacto. a nivel público de opiniones que hace pensar que es todo menos estratega. Lo que pasa es que ahí voy. Usted acaba de mencionar una palabra muy importante y es la prudencia. El arte de la prudencia. Sí, eso le ha hecho mucho daño a la justicia. Y a Baltasar Gracián también. Discúlpeme, pero No, en la realidad prudencia yo es buena, vengo- buena en todo, perdón, Sí. menos en la justicia. Exacto, como comunicadora social, yo también me he tenido que ejercer lo que es el ceremonial de protocolo de Estado y ahí tú tienes que practicar la prudencia por más que quiera. Increíblemente yo realmente me identifiqué por ser amable, pero de cuando yo tenía que decir las cosas, la decía, Exacto. pero en ningún momento ni falté el respeto, ni atropellé a ¿Qué seres nadie. son los que se le montan a usted? ¿Por qué? No, cuando tiene que decir las tres cosas claras, ¿qué seres se le montan? Porque, Decir la sinceridad, decir la verdad. porque a ella se le monta como Moca o San Francisco, No, bueno, pero a yo usted tengo qué el seres se le Cibao, montan. yo tengo el Yo tengo una Cibao pregunta. también. ¿Tú sabes que- Cibao y el Este. Tú sabes que en ese proceso, como Sí. decía ahorita, de sustitución del mundo analógico por el mundo digital, el tema de la publicidad juega un papel importante. Eso es muy Y importante. Yo creo, de hecho, que ya ha bajado un poco la resistencia de las empresas, del sector empresarial, a darle publicidad a este tipo de contenidos que quizás tienen más alcance que los medios tradicionales. Lo que pasa es que por eso es que están llegando, por eso es que el podcast ahora está llegando a YouTube, Ujú. porque entienden que la única visibilidad es en YouTube, pero en realidad los podcasts tú puedes llegarle más al consumidor porque está concentrado escuchando lo que están diciendo. Y en Estados Entonces- Unidos, por ejemplo, la tendencia es diferente. Yo me di cuenta de Sí. la cultura del podcast hace 2 años. Yo le mandaba todos los contenidos de YouTube, que soy youtuber también, a Sí. mi primo en Estados Unidos, y él me decía, hasta que un día se cansó y me dijo, Sandy, no me envíe el link de YouTube, que yo no lo voy a ver. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque aquí el que trabaja día a día en Estados Unidos, en New York, escucha audio, podcast. Yo Ajá. me levanto los días de la mañana, Es cierto. llevo a mis niños al colegio y pongo Spotify en el cierto, carro. es cierto. Yo estoy trabajando y estoy con un audífono Es puesto totalmente. de iPhone, escuchando De hecho, audio. O sea, no tengo tiempo para detenerme a ver un video. Dándole soporte a eso que tú estás diciendo, mi podcast se escucha más en Estados Unidos. Exacto. Por eso mismo. Tiene una alta audiencia. Lo que pasa es que utilizamos la plataforma Anchor, donde se encarga de distribuirlo en las diferentes plataformas. Y ahí entonces tú ves las estadísticas de los que se escucha y lo que no. Loren, si una persona quiere dedicarse a hacer podcast, Sí. ¿qué cosas debe tomar en consideración? Tú eres ya una persona experta en el área, tienes Ay, bastante gracias. experiencia en eso, te ha ido bien. Ella escribió el himno de los Entonces, podcasters. Sí, exactamente. Le tengo una pregunta fuerte. ¿Qué cosas se deben tomar en consideración para una persona nueva que quiera incursionar en esta nueva plataforma? Increíblemente es fácil, no es tan complicado como muchas personas lo piensan. Lo que sí es que tú tienes, vuelvo y repito y voy a reiterar porque tengo amigos que han hecho podcast primero que yo y lo han abandonado, es el compromiso, la continuidad. Entonces lo primero que tú tienes que Constancia. tener, la constancia. Lo primero que tú tienes que tener es un micrófono, no tiene que ser una alta gama, puede ser un micrófono de gama media, a sinceridad. Y yo grabé el intro de mi podcast con el celular celular, que eso y lleva el tiempo. audífono debajo de una colcha. Sí, Porque hay pero ese técnicas. celular es de alta gama. Bueno, el pero... micrófono debe pero ser de alta pero ya gama. lo dice en Porque lo comparación hace. con un micrófono profesional. Es un Exacto, en guayacoco, comparación. es un ¿Por qué? Porque guayacoco. cuando tú tienes un micrófono profesional, recoge todo lo que hay de fuera. Entonces, si tú no sabes de edición, te fuñite. Entonces, lo principal es tener un micrófono y los audífonos y una muy buena computadora o laptop que te pueda, donde tú puedas guardar Captar el lo que audio. tú vayas, exacto, lo que vayas grabando. En mi caso, los episodios de la reflexión de la semana. ¿Cuántos van? 62. Oh, wow. Yo tengo casi Mucho. 2 años, Sí, exacto. excelente. Entonces, yo Excelente. tengo una periodicidad de 4 podcasts, 4 4 episodios, episodios por mes. por mes. Ajá. Ok. Dentro de esos 4 episodios, 2 de esos episodios son míos, donde yo me los regalo con mi audiencia. Ahí es donde hacemos la reflexión. Y entonces, esos luego yo lo hago intercalado. Uno mío y otro con, Sandy- con Sa- una invitada. Sandy tiene una Desde pregunta tu punto de bocapié. vista, ¿cuáles son? Yo sé que Spotify, sobre todo, que es la que Sí. más se escucha. Sí, es la que en más se República escucha. Dominicana, te da un top de los podcasts más Claro. escuchados del país. Sí. Y pudiéramos mencionar algunos, La Mesa, de la gente de Duke Sí. Tape, Filosofía de la Calle, pero desde tu punto de vista,
¿cuáles son los 3 o 5, si puedes hacer un top? Claro. No de los más escuchados, de lo que para ti Lo que tiene más me mejor gustan a calidad, mí. lo que más te gusta. Mira, Exacto. está el Be Brave de Lisaura Lara. Ese es un podcast bellísimo. Trata de creación de contenido, de publicidad, de visibilidad de marca Interesantes. y de ser valientes para poder estar en estos medios, porque no es fácil. Y Yo confieso que no conozco a nadie en este país ya. Desde la muerte, No, de- eso- oye, eso oye, es otro mundo, desde la ¿verdad? época de Ya Sí. Veneno y Relámpago Hernández, yo me No. quedé ahí sembrado. Bueno, entonces sigo. Stronger Together, que es de Patricia Peña, que también es una persona que está dedicada a lo que es asesorar a marcas personales y también marcas normales, pero marcas personales porque es lo que estamos ya trabajando. Está el otro podcast, espérate que se me va. De verdad, porque... A mí me gusta el de Jorge Chalhoup, no sé si lo has Sí, visto. muy sí, bueno. ese es muy bueno, porque lo que pasa es que yo tengo una combinación entre los de aquí y los internacionales. Excelente. Porque yo, por ejemplo, escucho siempre uno que me encanta de Walter Rizzo Walter y que es Rizzo, un sí. duro en la psicología. Una pregunta, ¿ser un podcaster implica necesariamente tener que erogar cuartos para eso? ¿Cómo? No, Por ejemplo, ¿cómo ¿Que así? tener Pa- qué? ¿Qué fue lo que te dijo? Ser eso que usted dijo que es Podcast, podcaster, Ajá. implica necesariamente tener que financiar eso, erogar los chelitos. Bueno, que tú tienes que hacer una inversión en todo negocio. ¿En que qué tú hay que inicias, invertir? una No, inver- pero en yo- eso. pero ¿en qué hay que Muy invertir? mínima en comparación No, es con un programa de mínimo. radio. Sí, pero ¿en qué, Por ¿en ejemplo, qué hay yo que lo voy a invertir? decir Un- con ella lo números dijo ahorita. reales. Exacto. Micrófono, Por la- ejemplo, el No, micrófono que- aparte del equipo. El equipo es lo de aparte de menos. los equipos. Ajá. Aparte de los Más equipos. nada, tú no tienes que tener Y, ajá, y Spotify es gratis. No, Todo es eso es gratis. gratis. Spotify Todo es eso gratis. Sí. Y Anchor es gratis. Anchor es gratis. Zencaster es gratis, Sí. que es la plataforma donde grabas en remoto con el invitado. ¿Qué- Spreaker ¿Cuál es el gratis. máximo? ¿Cuál es el máximo que Claro, tiene que tener? espérese. Es gratis hasta un tope. Ya Ok. cuando tú quieres otras cosas más avanzadas, tú tienes que pagar un poco más. Por ejemplo, está gratis también Headliner, que son los que se encargan de hacer los subtítulos. Exacto. Está gratis el WeTransfer, que es donde yo me transfiero Los a archivos mi, de- a mi, ah, a mi de alta carga. nube. Digo, ajá, WeTransfer las es entrevistas. gratis también. Hasta un Hasta punto. 2 gigas, hasta 2 gigas. Ajá, hasta 2 gigas. Y Headliner te almacenamiento. da 10 minutos gratis al mes. Yo no necesito ni pero- siquiera 4 minutos para promocionar. su Sí, programa- deja que siga mencionando los podcasts más populares del país. Lo más popular. No, no, no. O lo que Tú más me le quieres gusta. meter Él, no, él quiere que mencione el suyo, pero No, el mío no. Oiga, Yo lo voy a conoce. escuchar. ¿cuál es la duración máxima que tiene que tener un podcast? Por ejemplo, usted hace un programa Yo de estoy en una la hora. segunda temporada. ¿De una Cada hora? episodio, cada episodio. El episodio que tiene que ver conmigo sola, con mi audiencia, son de 20 minutos, no máximo. No, o sea, no se pasa ¿Y de los ahí. otros? Y los otros ya yo le doy 45 minutos máximo porque se desarrolla un tema. Y eso si son didácticos las mayorías. Y ustedes pueden tener anuncios, ellos. Claro que Claro sí. que sí. Claro que sí. Lo que Tú pasa dices es como si El es- método de publicidad es- funciona igual que el método Si es tradicional. rentable. es lo ¿Cómo que se te monetiza pregunto. el podcast? En mi caso es para mi promoción de mi marca personal y le he sacado mucho provecho. Ahora, monetizarlo es como le dije, es en YouTube obligatoriamente. Podcast- Porque es que los publicitarios Anchor no se creen monetiza, que pero en Podcast- Estados Unidos. Exacto. Podcast es solo radio Sí. o solo sonido. El concepto sí, de solo podcast audio. es audio, pero también tú Es puedes video. subir tu podcast a Aquí video. ya hay en estudios, YouTube. atención, aquí hay ¿Y qué es estudios lo que tú en eres? el ¿Tú eres país. podcaster, Ya, youtuber? él es yo- podcaster. No, tú eres la yo cosa, lo englobo en podcaster, comunicador. youtuber. Yo me siento un comunicador y ya. Sí, que pero hace lo que pasa, contenido. te voy a decir algo. Ahora, perdóname, no Ya es, tú lo eres mismo, no podcaster. es lo mismo un conductor de un programa que un creador de contenido. Eso te iba a decir, porque Sí. yo soy, a ver, productora y host del programa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú eres un podcaster. Ahora, yo formo parte de la Asociación de Podcasters Dominicanos. Pero él no lo dice así. Hay una no lo pronuncia asociación de así. podcasters Claro, dominicanos. Sí, es claro verdad, que lo sí. dirige Robert Sasuke. Nosotros somos, digo, yo Ay, estoy ay, dentro ay, de los ay. 100 y pico, pero el Radiophonic, que es el que maneja el Apple Podcast, yo estoy dentro de los 90, en el número 98 de los podcasts de habla hispana. Excelente. Wow, Yo, felicidades. yo Gracias. confieso que me voy a poner a hacer podcast hablando plepla con Olga Almanzar, así que ya ustedes Ay, qué saben, lindo. vamos a hacer ese programa, vamos a recibir casos, usted mande su caso y lo leemos y vamos a ponernos en eso. Pero señores, como, bueno, como Hansel, gracias amigos no por hay estar tiempo, aquí. no hay tiempo para Olga más. Almanzar.
No hay tiempo para más. Le damos las gracias a Loren Mota, a ustedes por la comunicadora social de profesión, locutora y maestra de ceremonias y además podcaster de La Reflexión de la Semana. Muchísimas gracias, Loren, por estar con nosotros esta tarde. A ustedes les decimos que no se muevan de ahí porque tenemos más contenido aquí en Rumba de RCC Media. Con los poderosos.